AINES y glucocorticoides, que es el primer capítulo de drogas en reumatología. Entonces he tratado de resumirlo, como en realidad es como un repaso ya a lo que ustedes han hecho en la parte preclínica de farmacología, ¿no? Que imagino que ya tienen alguna idea acerca de ello. Entonces, más que todo en esta exposición vamos a darle algunos tips de uso, ¿no? En reumatología. Entonces vamos a empezar por los antiinflamatorios no esteroideos y luego vamos a pasar a los glucocorticoides. Entonces, ¿qué son los antiinflamatorios no esteroideos? Son medicamentos que, como su propio nombre lo dice, tienen dentro de sus efectos principales es producir un efecto antiinflamatorio, ¿no? Asimismo analgésico y antipirético, ¿no? Son los fármacos más conocidos y más usados, ¿no? Junto con los antibióticos, ¿no? Y tienen como mecanismo común la inhibición de una enzima importante para la síntesis de las prostaglandinas, como es la ciclooxigenasa, ¿no? Hay más de 20 fármacos disponibles hasta el momento, ¿no? Y con diversos ajustes farmacológicos, bioquímicos, para justo mejorar su potencia antiinflamatoria y evitar los eventos adversos, ¿no? Su uso, hablando un poco de historia, ya deriva desde incluso años antes de Cristo, ¿no? De 3500 años antes de Cristo se habla en el papiro de Ebers, que es un documento egipcio muy conocido, de que se utilizaba hojas de mirto y de sauce para el dolor, para aliviar el dolor, ¿no? Pero no es más que en 1763 Edward Stone, que es un reverendo, ¿no? Hace la decocción de estas hojas de la corteza de sauce, ¿no? Y luego las hace polvillo, ¿no? Y hace una sustancia, ¿no? Que incluso como un extracto para aliviar los síntomas de la malaria, que en ese tiempo era como una epidemia, ¿no? Entonces, y ahí se describe el primer efecto antipirético de la corteza de sauce, a partir de la cual se ha aislado, ya luego el primer AINE que se aisló fue el ácido acetil salicílico, más conocido como la aspirina, ¿no? Y ahora ya se conocen más de 20 moléculas, ¿no? Que tienen distinta selectividad, incluso para los tipos de ciclooxigenasa, ¿no? Ahora, según su clasificación, la podemos clasificar, perdón, según su selectividad para los tipos de ciclooxigenasa. Hay AINES que se denominan no selectivos, que inhiben tanto a las isoformas más conocidas, que son las ciclooxigenasa uno y 2, ¿no? Dentro de eso o ejemplos de ese grupo están el ibuprofeno, el diclofenaco, la aspirina, el piroxicam y el naproxeno. Luego hay el otro grupo que son un poco como preferenciales, ¿no? Por la ciclooxigenasa 2, ¿no? Ahí está dentro de ese grupo el celecoxib, el meloxicam, la nimesulida, el etodolaco. Hay otros que son altamente selectivos, ¿no? Más de 50 veces la selectividad para el COX-2. No hay una inhibición débil para el COX-1, está ahí el rofecoxib y el NS-398, que no ha salido a la venta por eventos secundarios cardiovasculares principalmente, y el rofecoxib que ya no se utiliza actualmente por ello, ¿no? Y existe otro grupo que inhiben débilmente tanto a la COX-1 como a la COX-2. Y ahí entran el salicilato de sodio, la nabumetona, ¿no? Incluso el paracetamol, que muchos no lo consideran dentro del grupo de los antiinflamatorios, pero también vamos a ver que inhiben débilmente a estas dos isoformas, pero inhiben a otra isoforma que no es muy conocida, que es la ciclooxigenasa 3, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que es su efecto analgésico y antipirético del paracetamol. Ahora, también hay una clasificación según su estructura bioquímica, ¿no? Generalmente, bueno, la mayoría, no todos, como ven acá en este resumen, la mayoría son ácidos,
los AINES, ¿no? Su mayoría son ácidos débiles que están acompañados de una estructura aromática, ¿no? Dentro de los más conocidos están los ácidos salicílicos, el ácido acetil salicílico que está dentro de los acetilados y están los no acetilados dentro de este grupo que es el del diflunisal, ¿no? O el salicilatos sódicos que no son acetilados. A su vez también está el grupo de los ácidos acéticos. Se dividen en fenilacéticos, el diclofenaco es el más conocido de ese grupo, y los ácidos carbo o heterocíclicos, y ahí está el ketorolaco, la indometacina, el otodolaco, que todavía que utilizamos, ¿no? En nuestro medio. Y también tenemos el grupo de los ácidos propiónicos, ahí se sintetizó, bueno, fue el segundo AINE descubierto o sintetizado, que está el ibuprofeno, en ese grupo está el naproxeno, ¿no? Que son los más conocidos. Asimismo, también está los ácidos fenámicos, está el ácido mefenámico, ¿no? Que no utilizamos mucho, pero se utiliza sobre todo para el dolor perimenstrual. Y el otro grupo que están los ácidos enólicos, que están las pirazolonas, como la fenilbutazona, y los oxicanes, como el piroxicam y el meloxicam, que sí son conocidos, y los compuestos no ácidos, como la nabumetona. Todos estos que he mencionado son los inhibidores no selectivos. Dentro de el otro grupo que son los inhibidores selectivos de la COX-2, como está el grupo de los COPSID, ¿no? Y que tienen tradicionalmente una estructura, en el caso del celecoxib, similar a las sulfonamidas, ¿no? Igual parecidos a el que son compuestos muy grandes, ¿no? Eso es lo característico en comparación a los compuestos de los fármacos no selectivos. Estos son algunos ejemplos con sus dosis y presentaciones, ¿no? De los más conocidos, que está el ibuprofeno, aunque sea cada 8 horas, tiene una vida media más corta, ¿no? El naproxeno una vida media más larga, cada 12 horas, ¿no? La forma de presentación también. El diclofenaco, una vida media intermedia, ¿no? Se puede dar cada 12 horas o cada 8 horas. El ketorolaco es una vida media corta, ¿no? Pero sin embargo es muy potente, ¿no? En cuanto a su efecto analgésico. Por lo tanto, se puede dar máximo hasta 5 días, ¿no? El celecoxib cada 12 horas, también una vida media corta. Y el ácido acetil salicílico tiene una dosis antiagregante, son dosis bajas de 75 a 100 miligramos al día, y analgésicas que ya tienen que ser utilizadas de 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Entonces, esta dosis ya no utilizamos, ese efecto analgésico del ácido acetil salicílico ya no utilizamos en reumatología debido a los eventos adversos severos que se encontró con esa dosis. Sin embargo, solo hay una sola enfermedad en la cual utilizamos aún dosis altas, ¿no? Que es en la enfermedad de Kawasaki. El niño generalmente tolera mucho más incluso esta dosis. Es el único uso de dosis altas que utilizamos del ácido acetilsalicílico. Ahora, vamos a hablar un poco de su mecanismo de acción. Como sabemos, los AINES, el mecanismo de acción común es la inhibición de la ciclooxigenasa. ¿Y en dónde participaba la ciclooxigenasa? Es justo en la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Convirtiendo a través del ácido araquidónico o utilizando el ácido araquidónico como fuente, ¿no? Recuerden que el ácido araquidónico es un fosfolípido, ¿no? Que por la fosfolipasa 2 se desprende de la membrana celular, que ahí es donde lo encontramos. Y por acción de estas isoformas de la ciclooxigenasa, ¿no? Es que al final se sintetiza las prostaglandinas y luego las prostaglandinas ya son sintetizadas en forma más específica en sus isómeros, ¿no? En cada uno de los tejidos por enzimas prostaglandinas sintetasa, ¿no? Dependiendo de qué tipo de prostaglandina. Si es la prostaglandina I2 o también llamada prostaciclina, entonces se llama prostaciclina sintetasa. Si es el tromboxano A2, tromboxano sintetasa, ¿no? El resto solo prostaglandina sintetasa.
que eso, bueno, esas enzimas lo utilizamos ya en perdón, ese nombre lo utilizamos ya en su acción en los tejidos, o se encuentran más estas enzimas en su acción en los tejidos, ¿no? Ahora, de todas estas prostaglandinas, a ver, eso ya deben saber ustedes, ¿cuál es la que tiene más potente el efecto perdón, el efecto inflamatorio de todas estas prostaglandinas? De la D2, E2, F2, de la prostaciclina o el trombosano. ¿Quién es la que tiene el efecto más potente inflamatorio? ¿Alguien quiere participar? Eso ya lo deben saber. A ver, alguien escribió en el chat. La E2, claro. Y también el efecto también, eh, que luego vamos a ver que su inhibición también es importante porque también participa en la regulación de la temperatura, en el termostato a nivel del hipotálamo, ¿no? Su efecto importante produciendo la fiebre, ¿no? La prostaglandina E2, muy bien, Joan, ¿no? Entonces, de esas, esa es la que tiene más el efecto inflamatorio, ¿no? La que más bien produce vasodilatación, ¿no? Es la prostaciclina, y la que produce o que la que interviene en la agregación plaquetaria es el tromboxano, ¿no? El tromboxano A2. Entonces hay varios tipos de inhibición. La mayoría de veces, o la mayoría de los fármacos de los AINES hacen una inhibición competitiva con el ácido araquidónico, ¿no? En el sitio activo de la ciclooxigenasa. O sea, compiten con el ácido araquidónico, por lo tanto, inhiben al final la síntesis de las prostaglandinas, ¿no? Ahora, este efecto es dependiente o independiente del tiempo, va a depender mucho de la vida media de cada uno de los fármacos, ¿no? En cambio, el ácido acetil salicílico tiene una característica importante. Entonces, que va, y obviamente igual también se va a unir al sitio activo de la ciclooxigenasa, acetilando a un aminoácido serina en la posición 530, ¿no? Aminoácido serina 530. Entonces lo acetila y modifica de forma irreversible o permanente a la enzima, ¿no? Entonces, este es un efecto único que se encuentra solo con el ácido acetilsalicílico, sobre todo en la isoforma de la ciclooxigenasa 1, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta enzima, bueno, y al final eso es lo que explica sus efectos tan potentes, adversos gastrointestinales, que antes se veía utilizando la dosis alta, utilizando la dosis analgésica del ácido acetilsalicílico. Y más bien eso no se ve con la dosis baja, ¿no? Ahí más bien el efecto es de antiagregación plaquetaria. Y es por eso que cuando utilizamos, por ejemplo, la aspirina y un paciente necesita realizarse una intervención quirúrgica, ¿no? Que hay mucho riesgo de sangrado. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que nos dicen los hematólogos? Suspender la aspirina, ¿no? Suspender la aspirina, idealmente de 7 días previos a la intervención, ¿no? Justo, ¿por qué? Porque si es que se une directamente de forma irreversible para que se forme o sea, para que otra vez se recupere el efecto de agregación plaquetaria, se necesita que muera la plaqueta, termine de morir porque no tiene núcleo la plaqueta, recuerden que no tiene núcleo, entonces se necesita esperar otra vez la renovación de las plaquetas para que otra vez se produzca la ciclooxigenasa y se dé otra vez la agregación plaquetaria normal, y que mejore que justo prevenga los sangrados, ¿no? Y mejore la cicatrización de las heridas, ¿no? Y es por eso que se le dice a los pacientes que se suspenda 7 días antes, ¿no? Porque su inhibición es irreversible. A diferencia de los otros fármacos que sí es reversible, ¿no? Y depende de la vida media de cada uno de los fármacos. Ahora, hay un efecto también de los antiinflamatorios que es independiente de la ciclooxigenasa. Por ejemplo, van a alterar el sistema de transporte transmembrana de algunos organelos de las células, ¿no? Sobre todo la mitocondria, ¿no? Disminuyendo la fosforilación oxidativa que se da en la mitocondria, disminuyendo entonces eh,
la formación de especies reactivas de oxígeno, por eso te dice que los AINES tienen un poder también antioxidante. Inhiben también el factor nuclear kappa beta, ¿no? Que recuerda que es un factor de transcripción importante para la síntesis de citocinas proinflamatorias, ¿no? Es un factor independiente, ¿no? De su acción en la ciclooxigenasa. Aumentan la apoptosis celular, por eso es que su efecto, bueno, emergente, que está en estudio, que todavía no han probado, que es el efecto antiproliferativo, ¿no? En el cáncer, ¿no? Y bueno, entre otros, ¿no? Esos son algunos de sus efectos y mecanismos. Bueno, acá está para recordar, bueno, para explicarles por qué es que existen COX selectivos y no selectivos, ¿no? Porque, bueno, generalmente las dos isoformas clínicamente, o que tienen efectos clínicos o clínicamente significativas de la ciclooxigenasa es la isoforma 1 y la 2, ¿no? Y ambas tienen conformaciones similares, pero tienen una característica importante. Tienen como una entrada hacia la zona activa, en el caso de la ciclooxigenasa 1, una pequeña estrechez que se le da a la arginina 120 en ambas, ¿no? Sin embargo, si se dan cuenta, el canal para la entrada del medicamento es menor en la ciclooxigenasa 1 en relación a la ciclooxigenasa 2. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, como hemos visto en forma general, la estructura bioquímica son más pequeños, ¿no? Y por lo tanto pueden ir y entrar en los dos canales hasta llegar a la zona activa de la ciclooxigenasa e inhibirlo, ¿no? En cambio, eh, en cambio, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tienen unas cadenas más ramificadas, ¿no? Similares a las sulfonamidas, como les había mencionado, y aquí para ellos les hace más difícil entrar por el canal estrecho de la ciclooxigenasa 1, por lo tanto van solo a la ciclooxigenasa 2, ¿no? Entonces, su característica bioquímica, su estructura bioquímica eh, explica su efecto selectivo, ¿no? Y eso es para recordar cuál es el rol de estas dos isoformas de ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2, que nos va a permitir más o menos entender el efecto principal que tienen ambas al inhibirse, ¿no? Estas dos ciclooxigenasas y también a entender los efectos adversos de su inhibición, ¿no? Entonces, la ciclooxigenasa 1 se le denomina constitutiva. ¿Por qué se le denomina constitutiva? Porque de forma basal nosotros producimos ciclooxigenasa 1, ¿no? A su vez también tiene su origen en el gen en el cromosoma 9, en la parte genética, ¿no? Es diferente a la ciclooxigenasa 2, que es en el cromosoma 1, y se expresa de forma basal en la mayoría de las células, ¿no? Entonces, es mínimamente alterada por estímulos inflamatorios a diferencia de la ciclooxigenasa 2, por eso se llama inducible, porque es inducida por citocinas proinflamatorias, productos microbianos y mitógenos, ¿no? Y a su vez es inhibida también por los glucocorticoides. Y es la única isoforma, en el caso de la ciclooxigenasa 1, que está en las plaquetas maduras, ¿no? Por eso es el efecto antiagregante de solo el ácido acetilsalicílico. Por eso no hay dosis antiagregantes de los otros AINES, ¿no? Es la explicación para eso, ¿no? Entonces el ácido acetilsalicílico inhibe directamente a la ciclooxigenasa 1 justo esa dosis de antiagregante plaquetario va a nivel de las plaquetas, a la ciclooxigenasa que se encuentra en las plaquetas, ¿no? Y también es la isoforma más expresada en la mucosa gastrointestinal normal, por eso es que los que son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 no producen muchos efectos gastrointestinales porque la inhibición, mejor dicho, la expresión a nivel de la mucosa gástrica es menor que la ciclooxigenasa 1, ¿no? Más bien, la ciclooxigenasa 2 también está expresada de forma basal en algunos órganos, como por ejemplo en el encéfalo, en el riñón, páncreas y vasos sanguíneos. Eso explica por qué hay mayores eventos cardiovasculares, se ve más con los
AINES selectivos para COX-2 que con los no selectivos, ¿no? Entonces, esa es la explicación para ambos. Ahora, existe una variante de la ciclooxigenasa 1, ¿no? Que es la ciclooxigenasa 3, que justo se llama una variante, se genera a partir de una variante de corte y empalme derivada del gen de la ciclooxigenasa 1, o sea, del gen en el que se encuentra en el cromosoma 9, y que se ha visto aunque se ha expresado sobre todo el nivel del sistema nervioso, sobre todo en el hipotálamo y en la hipófisis, ¿no? Y eso explica, bueno, es lo que la hipótesis de que el paracetamol justo inhibe débilmente a la COX-1 y a la COX-2, pero su principal efecto es en la COX-3. Por eso que su principal efecto del paracetamol es más bien de antipirético y en algunos casos, según la dosis, analgésico, ¿no? Ahora ya pasando a los efectos terapéuticos, ¿no? Luego de haber hablado un poco de farmacodinámica. Entonces, acá el efecto terapéutico principal, ya habíamos hablado, es el antiinflamatorio, sobre todo por reducción de la síntesis de la prostaglandina E2, ¿no? Entonces va a producir también, reduce la vasodilatación también, por lo tanto, menor llegada de células eh, proinflamatorias, en realidad macrófagos, mastocitos, todo ello, ¿no? Entonces, es el efecto antiinflamatorio, analgésico también en relación a la inhibición de la síntesis de la prostaglandina E2, ¿no? Disminuye la sensibilidad de los nociceptores periféricos a estímulos mecánicos y químicos, ¿no? Entonces, también ahí, a nivel del sistema nervioso periférico, ¿no? También hay expresión de ciclooxigenasa y por tanto mayor producción de prostaglandinas, ¿no? Y también, bueno, el efecto antipirético que ya lo he mencionado muchas veces y el efecto antiagregante plaquetario exclusivo del ácido acetilsalicílico, ¿no? Por su inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1, por lo tanto, disminución en la síntesis de, si estamos hablando del efecto antiagregante, o sea, del agregante que es plaquetario, que es el tromboxano A2, ¿no? Hay efectos emergentes, ¿no? Aplicaciones emergentes de la aspirina, sí, ¿no? Está, como les había mencionado, el efecto antiproliferativo que se está estudiando con el Celecoxib, ¿no? Y ahí es donde se han visto los eventos adversos cardiovasculares de este grupo, ¿no? Cuando se estaba estudiando su efecto protector, ¿no? En cuanto a la parte del cáncer, justo ahí se ha visto eventos adversos y en algunos casos se ha tenido que suspender los estudios, ¿no? Con el Celecoxib, con el Rofecoxib, que ya no está. En algunos países el Celecoxib también, sobre todo en Estados Unidos, ya no se utiliza, el Etoricoxib ya no se utiliza, ¿no? Pero en nuestros medios sí, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado con pacientes que ya tengan problemas cardiovasculares, ¿no? Al usar estos fármacos selectivos, ¿no? De la COX-2. También se está haciendo estudios, o se ha relacionado, por ejemplo, el ácido mefenámico con la neuroprotección, ¿no? La prevención del deterioro cognitivo también. Solo en ratones se ha encontrado eso, porque previene la activación del inflamasoma, ¿no? Por lo tanto, es de ese inflamasoma que estaba activado por el amiloide, por la neuroinflamación. Sugiere un posible efecto contra la enfermedad de Alzheimer, pero todavía está en estudio. En algunos casos también se hace como un efecto, hablan de un efecto antiparasitario, antibacteriano y antidiabético también, ¿no? Porque se ha encontrado que con el piroxicam hay inhibición de la dipeptidilpeptidasa 4, ¿no? Y que podría ser una estrategia también para regular el metabolismo de la glucosa, pero eso es solo in vitro, todavía no hay estudios clínicos, ¿no? Son efectos emergentes. Y bueno, acá es una tablita para ver más o menos cómo en realidad la mayoría tiene efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio, pero para hacer la comparación, ¿no? Si se dan cuenta, la aspirina sí, todo, pero su efecto antiagregante no sí tiene un efecto, pero es irreversible, ¿no? El resto tiene un efecto antiagregante muy débil, ¿no? Y que depende, como es reversible este efecto.
Entonces, generalmente depende de la vida media del medicamento, ¿no? Los que se dan más seguido, que es el ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, su vida media es más o menos 5 horas, por eso es que es reversible ese efecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, si está tomando, no es que ha estado tomando 7 días de ibuprofeno y se le va a hacer una intervención. Hay que esperar 7 días. No, 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 no es como en el caso de la aspirina, no. Más bien solo se suspende ese día nada más de la intervención quirúrgica. Esa es la explicación. Mire, con el piroxicam es mucho más, es más o menos como 2, 3 días, ¿no? Pero ya no utilizamos el piroxicam por eventos adversos severos gastrointestinales, ¿no? Y el paracetamol, ¿no? Tiene un efecto analgésico, antipirético, ¿no? Y antiinflamatorio débil, ¿no? Sobre todo el principal es antipirético, ¿no? Y no tiene efecto antiagregante. El Celebrex, por ejemplo, se refiere al Celecoxib, por si acaso, ¿no? Como, pues en esa tablita está con el nombre de marca. Y esta es la potencia, sobre todo analgésica, de los AINES en el paracetamol en relación al primer AINE que se descubrió que fue el ácido acetil salicílico, ¿no? Miren que el que tiene más potencia o efecto analgésico es el ketorolaco. Por eso es que ketorolaco generalmente se les indica en dolor posoperatorio, ¿no? Y también por un corto periodo, hasta 5 días máximo, podemos utilizar el ketorolaco. Le sigue la indometacina, ¿no? Que se utilizaba en dosis altas para antes el tratamiento. Bueno, aún todavía sigue en las clínicas en el tratamiento de espondiloartropatías, espondilitis anquilosante, ¿no? Y el celecoxib y el ketoprofeno, de efecto analgésico, le siguen naproxeno y el ibuprofeno menor efecto, ¿no? El paracetamol mucho menor, y la aspirina ya, referencia, ¿no? Es mucho menor y ya no se utiliza mucho, ¿no? Como dosis de analgésico. Entonces, ahora vamos a hablar de los eventos adversos, que es un acápite preocupante, ¿no? En estos, con el uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces, dentro de esos, los eventos adversos gastrointestinales, ¿no? Entonces, se habla de un 10 a 20% de los pacientes van a presentar dispepsia no ulcerosa, ¿no? Y más del 25% de los que consumen AINES van a largo plazo, que son muchos de los pacientes que nosotros vemos, ¿no? Desarrollan enfermedad ulcerosa, es muy frecuente, ¿no? Y de esos, el 2 a 4% puede desarrollar úlceras sangrantes y que se pueden perforar, ¿no? Acá les muestro bueno, una línea del riesgo relativo de sangrado gastrointestinal, ¿no? Según el tipo de AINE. El que de mayor a menor, el ketorolaco es el que tiene más, porque es mucho más, bueno, dentro de la selectividad que hemos hablado, estos obviamente son los no selectivos, pero el ketorolaco tiene una selectividad un poco mayor incluso a la ciclooxigenasa 1 que a la ciclooxigenasa 2. Entonces, un poquito más selectivo para la 1. Entonces, por eso es que está como el que tiene más riesgo de provocar eventos gastrointestinales o sangrado. Entonces, que tiene menos riesgo está el celecoxib, ¿no? Así en esa línea, ¿no? Peroxicam, mire, le sigue el peroxicam nada más, ¿no? Y bueno, es importante que identificar los factores de riesgo para que se dé la hemorragia gastrointestinal. Y uno de esos es que ya tengan el paciente una úlcera previa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si un paciente tiene una úlcera previa, mejor eh, no darle, si es reciente, ¿no? O si es que ya ha pasado mucho tiempo, preferir obviamente el que tiene menos riesgo de efecto gastrointestinal, que son los inhibidores selectivos de la COX-2 como el celecoxib, el toricoxib, ¿no? Si tienen a la vez concomitantemente tratamiento anticoagulante con más riesgo, si están tomando aspirina por efecto cardiovascular, también, ¿no? Porque ya están utilizando dos AINES, si están utilizando dos AINES más riesgo, ¿no? Si tienen Helicobacter pylori también más riesgo, también pues, un factor de riesgo para úlcera y otro factor se une, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso para nosotros prescribir el AINE más adecuado. Y bueno, otras lesiones digestivas descritas está el esófago, en el esófago está el reflujo, ¿no?
empeora el reflujo gastroesofágico, la esofagitis, estenosis, que se ha visto en algunos pacientes con piroxicam, sobre todo, intestino delgado, bridas, también con piroxicam, ¿no? Pero es que ya no se utiliza en nuestro medio. Y del colon también se ha reportado colitis, aunque es más raro, ¿no? Sobre todo en colon derecho, que es el diagnóstico diferencial con la colitis ulcerosa, ¿no? Ulcerativa, inflamatoria o enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que se da más en el colon izquierdo. Luego pasamos a otros eventos también adversos importantes, que son ya los cardiovasculares y renales, ¿no? Hay que recordar que las ciclooxigenasas, ambas se, eh, se expresan de forma constitutiva a nivel renal, ¿no? Y que participan, al expresarse, obviamente se produce prostaglandina y estas prostaglandinas regulan la liberación de renina, del tono vascular y la función tubular, ¿no? Entonces vemos que la ciclooxigenasa 1 va a estar sobre todo expresada en el endotelio vascular, ¿no? En el asa de Henle y en los conductos colectores, por lo tanto participan en la dilatación del lecho vascular, de la reducción de la resistencia vascular, mientras que la ciclooxigenasa 2 eh, se expresa más en la mácula densa, en las células medulares papilares y por lo tanto participan en el efecto diurético y natriurético, ¿no? Entonces, del antiinflamatorio, entonces, o de los eventos adversos, ¿no? Entonces, recuerden que los AINES se asocian a toxicidad renal. Sobre todo se ha encontrado, por ejemplo, que al inhibir la ciclooxigenasa 1, entonces hay más riesgo de que se produzca, que aumente la presión arterial, sobre todo en pacientes que ya están en tratamiento para hipertensión en los adultos mayores, ¿no? Entonces, en pacientes incluso que están tomando tiazidas, yecas, el AINE también reduce su efecto. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes. Y en el caso de la COX-2, se ha encontrado también un efecto adverso, sobre todo por esa expresión, ¿no? En producir mayor hiperpotasemia, la inhibición de la COX-2, ¿no? Entonces, tanto los que tienen ya más sobre todo un problema renal de fondo, que tener mayor vigilancia acerca del potasio en estos pacientes, por sobre todo ese efecto, ¿no? En cuanto a la parte cardiovascular, en realidad todos los AINES tienen riesgo cardiovascular, sin excepción, ¿no? El riesgo es mayor en los que son selectivos para la COX-2 que los no selectivos, como les había estado mencionando ya durante toda la exposición. Y dentro de todos tienen un riesgo más del 30%, ¿no? Cardiovascular, de eventos cardiovasculares, pero el que tiene menos efectos es el naproxeno. Entonces es el AINE que está indicado en pacientes que tengan ya un evento cardiovascular anterior, ¿no? Sobre todo cuando ya ha pasado tiempo. Recuerden que cuando estamos en un evento reciente, ¿no? Que tiene entre 3 a 6 meses, ¿no? No deberíamos utilizar un AINE luego de algún infarto cardiovascular en los 3 o 6 meses anteriores, no, ¿no? Igual también si es que se ha hecho algún procedimiento, ¿no? Sea cateterismo, todo, no se debería utilizar. Si se va a utilizar, igual hay que tener cuidado porque la mayoría de pacientes utiliza aspirina, esos pacientes, ¿no? Entonces, sí, idealmente elegir los medicamentos que tengan una semivida corta en dosis baja, ¿no? Y evitar los de formulación prolongada, como el naproxeno, bueno, en este caso no es naproxeno, sino que, por ejemplo, el ketoprofeno, el etoricoxib, ¿no? Pero el naproxeno es una vía intermedia cada 12 horas. Y más bien, si se está tomando aspirina, se recomienda ingerir la aspirina más 2 horas antes en este caso, del antiinflamatorio. Y más si estás tomando, por ejemplo, ibuprofeno. El ibuprofeno como que compite con la aspirina en su unión a la serina 530 que habíamos hablado anteriormente, que acetila el ácido acetilsalicílico, o sea, compiten. También su mecanismo es unirse también a esa serina. Entonces va a reducir el efecto
analgésico, antiinflamatorio que nosotros queremos tener con el ibuprofeno. No se recomienda la asociación de aspirina y ibuprofeno igual a la vez, pero si es que lo damos, son 2 horas antes, ¿no? Y el otro es, hay riesgo de cierre prematuro del conducto arterioso en el último trimestre, si se utiliza en el último trimestre de embarazo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello porque recuerden que uno de los usos, bueno, en este caso la indometacina es el único AINE que está aprobado para los pacientes que tienen persistencia del conducto arterioso permeable, ¿no? En los niños los recién nacidos que tienen persistencia de conducto arterioso permeable, el tratamiento indicado es la indometacina y por eso si se da en el último trimestre, obviamente hay riesgo de cierre prematuro. Por eso no se debe dar en el último trimestre de embarazo. Estas son las contraindicaciones, ¿no? En algunos casos son absolutas o relativas, en ese caso absolutas. Digestivas, si hay una úlcera péptica activa, ¿no? Si hay antecedente de hemorragia digestiva alta, también evitar el uso o de repente si ya pasó mucho tiempo, utilizar los que son inhibidores selectivos de la COX-2 junto con un de repente protector gástrico. Es una forma de evitar el riesgo de sangrado, ¿no? En enfermedad inflamatoria intestinal, en brote sí también está contraindicado. Si está en brote, no dar. En caso de contraindicaciones renales y cardiovasculares, si hay insuficiencia renal avanzada menos de 30, obviamente es una contraindicación para usarlos. Insuficiencia cardíaca descompensada también, hipertensión arterial no controlada, por lo que hemos visto que aumenta, ¿no? La presión arterial. Y en obstétricas y hematológicas está contraindicado en el tercer trimestre del embarazo, ya hemos dicho cierre prematuro del conducto arterioso. También en los que tienen trastornos de coagulación, sobre todo por el uso concomitante con anticoagulantes, en la trombocitopenia grave, también por el más riesgo de sangrado, ¿no? Y en otras, ¿no? Más raras con la hipersensibilidad conocida a AINES, ¿no? El asma exacerbada por AINES. Todo eso se ha visto con la aspirina, sobre todo, ¿no? Pero también, sobre todo también con los no selectivos, que con los selectivos y en insuficiencia hepática grave, aunque es una contraindicación relativa porque no sufren mucho metabolismo hepático, estos pacientes tienen esa característica. Más bien su eliminación es predominantemente renal, por eso es que es importante lo de la función renal, ¿no? Si tienen un problema, una tasa de filtración menos de 30, no se debería dar, ¿no? Y para terminar ya con ello, entonces hay interacciones importantes, por ejemplo, hay medicamentos en los cuales el AINE puede aumentar la toxicidad del medicamento, ¿no? Como las sulfonilurias, hay que tener cuidado con la hipoglicemia producida al tomar a la vez el AINE con las sulfonilurias. El anticoagulante oral, con anticoagulante ya hemos dicho, aumenta el riesgo de sangrado, fenitoína también, sulfonamidas, sobre todo se utiliza el el Celecoxib y más riesgo de toxicidad a nivel de la médula ósea, ¿no? Metrotexato también aumenta su toxicidad el metrotexato, pero en realidad es una interacción farmacológica que es controlable si es que se le da eh, con una separación de más o menos 2 horas, ¿no? Y depende obviamente de la vida media del fármaco. Generalmente damos el AINE en la mañana, ¿no? Para justo a nivel, para reducir el efecto inflamatorio que produce la liberación de citocinas que se da generalmente en las mañanas. Entonces lo damos después del desayuno, ¿no? El methotrexate generalmente lo damos en el almuerzo y con eso evitamos la interacción, ¿no? Disminuye el efecto sobre todo de los antihipertensivos, ya les había mencionado, ¿no? Los beta bloqueantes, los YECAS, los tiazidas, por eso también es importante evaluar el antecedente de hipertensión y que esté controlada antes de dar el antiinflamatorio. Aumenta el riesgo gastrointestinal en el caso si se le da con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Y recuerden que compite en su unión a la serina 530 a nivel de la COX con la aspirina. Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado con el ibuprofeno cuando se le da concomitantemente con la aspirina. Va a menguar la aspirina el efecto
del ibuprofeno, y ambos en realidad menguan sus efectos, ¿no? Y estrategias, hay que hacer obviamente estrategias para reducir el riesgo gastrointestinal y cardiovascular que ya les he estado hablando, ¿no? Usar el menor tiempo posible y la dosis eficaz. Hay algunos pacientes con una dosis media, baja y están totalmente contra el efecto analgésico y antiinflamatorio que queremos. Entonces, y que en el menor tiempo posible, ¿no? Generalmente máximo damos 2 semanas, ¿no? Justo para evitar esos eventos adversos, ¿no? Preferir AINES de menor riesgo gastrointestinal en pacientes que tienen factores de riesgo de sangrado gastrointestinal que hemos mencionado, ¿no? Si el riesgo es alto, igual se puede dar los selectivos para la COX-2, pero podemos asociarlo con gastroprotección. Y obviamente es importante evaluar el riesgo cardiovascular basal en un paciente antes de dar un AINE. Idealmente preferir el naproxeno en los que tengan un menor riesgo relativo de o mejor dicho, es que tengan un factor de riesgo cardiovascular importante, ¿no? Pero obviamente les he mencionado que está contraindicado en eventos recientes cardiovasculares. Y estas son algunas particularidades, ¿no? Voy a mencionarles algunas, sobre todo las que están en el cuadrito rojo, el diclofenaco. Hay más incidencia de elevación de transaminasas, más que con el resto. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes que tienen problemas hepáticos ya de fondo, los alcohólicos también, ¿no? La indometacina, como le dije, es el único AINE probado para el tratamiento del cierre del conducto arterioso permeable o abierto, los recién nacidos. Em, pero no se utiliza mucho ahora, no es mucho en nuestro medio como antes se utilizaba porque se ha asociado a riesgo o ha habido casos de psicosis, cefalea o deterioro cognitivo. Pues solo si es que no tenemos la opción en el caso de la terapia analgésica con otros AINES, y solo tenemos a la mano indometacina, se puede usar aún, pero teniendo en cuenta ello, ¿no? El ketorolaco, como he dicho, el que tiene más potencia analgésica y antiinflamatoria, pero sin embargo, el tener eso también lo hace más propenso a tener más eventos adversos, sobre todo gastrointestinales, por su inhibición tan selectiva de la COX-1. Por lo tanto, no se debe utilizar más de 5 días. Dentro de los que utilizamos también ibuprofeno, dice que estar atentos también a los que tienen hepatopatía grave, menos riesgo en realidad que relacionado con el diclofenaco. Con el fenoprofeno, que no se utiliza mucho en nuestro medio, se ha encontrado nefropatía idiosincrática, ¿no? Más que en los otros AINES. Y con el piroxicam, ¿no? Aparte de lo que habíamos mencionado de los eventos adversos digestivos importantes, ¿no? Que habíamos mencionado, se ha visto también síndrome de Steven-Johnson, con más frecuencia que en el resto de AINES. Entonces hay que tener cuidado. Y el celecoxib, como tiene dentro de su estructura bioquímica similar a las sulfonamidas, entonces está contraindicado en pacientes que tienen alergia a las sulfas, a las sulfonamidas, ¿no? Porque eso es todo en cuanto a AINES. Le vamos a pasar a glucocorticoides. Es otro medicamento que utilizamos con frecuencia en reumatología, ¿no? Es para muchas enfermedades, ¿no? Recordar que los corticoides son hormonas esteroidales, ¿no? Que la producimos de forma basal, de forma fisiológicamente, ¿a nivel de qué órgano? A ver si están todos atentos. ¿A nivel de qué órgano se produce de forma basal los glucocorticoides? ¿Dónde se produce? ¿Pueden hablar? ¿Pueden? ¿O pueden escribir? A ver. En la glándula suprarrenal, sí, Joan. Gracias, Ivette. Sí, en la glándula suprarrenal a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Y bueno, es justo eso, la producción ahí. Entonces, también recordar que a nivel de la glándula suprarrenal también se, se produce la aldosterona, que es un mineralocorticoide, ¿no? De ahí que a veces su efecto a veces se puede ir de estos medicamentos se puede ir hacia ese tipo de efecto mineralocorticoide, ¿no? Ahora, una de las características principales es su potente efecto antiinflamatorio, antialérgico, inmunosupresor, que la mayoría conoce, ¿no? Vamos a empezar con
este medicamento, ¿no? Que lo producimos de forma basal también, ¿no? Como cortisona y que luego se transforma en cortisol, que es el glucocorticoide, que es la forma activa y el que es encargado de todos los eventos fisiológicos, ¿no? De este grupo de medicamentos, ¿no? Entonces el cortisol es el glucocorticoide endógeno esencial del organismo, ¿no? Se libera normalmente siguiendo un patrón circadiano con un pico matutino que es a las 8 de la mañana, ¿no? Y con un pequeño valle nocturno. Por eso que nosotros normalmente tratamos de imitar ese patrón circadiano al dar la medicación. Recuerden, si ya han visto o han estado ustedes participando de la consulta, ven que el corticoide, generalmente el que más utilizamos es la prednisona. Nosotros lo damos a las 8 de la mañana, normalmente, ¿no? Justo para imitar el ritmo circadiano y prevenir justo la ruptura del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Que se encarga de regular la secreción pulsátil del cortisol, ¿no? Y como sabemos, el efecto, ya hemos mencionado, el efecto antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor son los principales, ¿no? ¿Por qué lo utilizamos en reumatología? Hay que recordar que cómo es que se controla la producción de cortisol, que es a través del eje hipotálamo hipoficiario y de la corteza adrenal. El hipotálamo, a través de la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Que se produce ahí, estimula a la adenohipófisis para la producción de la corticotropina o ACTH, ¿no? Y esa va y estimula a las células de la corteza adrenal a producir el cortisol, ¿no? Y el cortisol, por retroalimentación negativa, inhibe la secreción también de esas hormonas. Así es como se va regulando esta secreción. Por eso que no terminamos nosotros en insuficiencia suprarrenal, ¿no? Ni tampoco como en síndrome de Cushing, ¿no? No llegamos a eso, salvo que tengamos una mayor producción de este cortisol, ¿no? Entonces, aquí hay hitos importantes que es necesario recordar y conocer acerca de cómo se aisló al final el corticoide, ¿no? Que el primer corticoide que se aisló fue recién en 1935, ¿ah? Entonces, que fue la cortisona, ¿no? Que es el glucocorticoide endógeno, pero en la forma no activa. Esa se tiene que transformar a nivel hepático en cortisol, ¿no? Se le llamó en ese momento compuesto E. Y no fue luego de más de 10 años, es que recién se dio un uso clínico a este compuesto E porque ya se le sintetizó en el laboratorio. Entonces, luego del aislamiento se sintetizó y se utilizó justo por primera vez en un paciente con artritis reumatoide, que luego de tomar la cortisona, mágicamente, después de haber estado postrada totalmente en una cama, la paciente pudo caminar, ¿no? Entonces fue un descubrimiento que le valió el premio Nobel en 1950 de la medicina Heinz Kendall, ¿no? Entre otros compañeros. Entonces, este es el patrón circadiano, es la secreción pulsátil que generalmente se da del cortisol durante el día, ¿no? Alcanzando su punto máximo a las 8 de la mañana, como ven acá en la imagen, ¿no? Y bueno, generalmente, como sabemos, el cortisol, los glucocorticoides, no son necesarios para funciones corporales normales. Sin embargo, cuando hay un estrés físico y ese psicológico también, entonces es como un estimulante para mayor secreción de cortisol. Y es por eso que se llama a esta hormona la hormona del estrés, ¿no? La hormona del estrés. Mira que hay un valle nocturno que también se incrementa, ¿no? El cortisol. Entonces, a veces también, sobre todo para reducir la producción también de que se da durante la madrugada de citocinas proinflamatorias, así como también hay un ritmo circadiano del cortisol, también hay el ritmo circadiano en la cual las citocinas proinflamatorias se elevan durante el día, ¿no? Entonces, hay mayor eh, producción de citocinas proinflamatorias, más o menos en la madrugada, en la noche. Por eso es que a veces damos una dosis en la tarde, sobre todo en los pacientes que amanecen con mayor rigidez matutina.
los pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Damos una dosis en la mañana, 8 de la mañana y luego 4 de la tarde, más o menos, ¿no? Ahora, esto sobre todo porque no les estoy hablando mucho de farmacocinética, más van una aplicación clínica, pero para más o menos entender, ¿no? Algunos efectos importantes y por qué es que utilizamos un glucocorticoide o elegimos, por ejemplo, prednisona, metilprednisona en nuestro caso, las enfermedades inflamatorias autoinmunes, que dexametasona. No nos ven utilizando mucho dexametasona nosotros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la vida media del cortisol es más o menos 66 minutos, ¿no? En condiciones normales. Y entonces el metabolismo enzimático, ¿no? Que sufre el cortisol se encuentra principalmente en el hígado. Entonces, normalmente, como había mencionado, el glucocorticoide endógeno es la cortisona que va al hígado para que tome la forma activa, que es el cortisol. Entonces, se va a transformar por diversas reacciones enzimáticas, pero dentro de ellas la enzima más importante es la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, tipo 1, ¿no? Es que está en el hígado, se expresa en el hígado, ¿no? Y eso hace que se transforme en cortisol activo y que tenga los efectos que estamos buscando, ¿no? Ahora, normalmente este cortisol activo, ¿no? Cuando cumple su función, va al riñón, ¿no? Y a través de otra isoforma de esa misma enzima, que es la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, otra vez se convierte a cortisona, que es la forma inactiva, ¿no? Entonces, en el riñón es una de las zonas en la cual se puede también ahorrar el cortisol que vamos formando, y a la vez también en el riñón, entonces sufre también algunas transformaciones hasta llegar a ser tetrahidrocortisol, que ya es el principal metabolito urinario por el cual se elimina, ¿no? El cortisol, ¿no? Y al final es el que se excreta en la orina y que sirve también o tiene importancia también diagnóstica, ¿no? Recuerden que es importancia diagnóstica en el síndrome de Cushing, ¿no? Es importante también para ello, ¿no? Ahora, es importante también que muchos tejidos, la mayoría de las células tiene esta, también esta enzima. También hay la conversión periférica de la cortisona en cortisol, ¿no? Pero también hay unos órganos que se protegen de esta conversión justo para evitar que haya otro tipo de efecto, que es el efecto mineralocorticoide, y uno de los efectos, una de las causas de por qué se dan los eventos secundarios que no queremos tener con los corticoides, ¿no? Esta forma de protección es justo por la expresión en mayor cantidad de esta enzima, ¿no? De esta isoforma de esta enzima, ¿no? De la isoforma 2, que es más bien una enzima inactivadora, ¿no? Que convierte el cortisol en cortisona, por lo tanto, ya no va a activar a los receptores mineralocorticoides que solo deberían ser activados por la aldosterona, ¿no? Y más bien en las células que necesitamos, que sí haya, que necesitamos el efecto del cortisol, ¿no? Ahí sí, que solo actúe en el receptor del glucocorticoide que nosotros conocemos, que es citoplasmático, y con todos los efectos que vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, los lugares en los que generalmente hay mayor actividad de la forma tipo 2 o la forma inactivadora es el riñón, como vemos acá, es el colon, las glándulas salivares y la placenta también. Y entonces hay diversas preparaciones que se han dado con el fin de mejorar o ampliar el efecto antiinflamatorio, la potencia antiinflamatoria de esta cortisona, que era el compuesto E que primero sintetizaron, ¿no? Entonces, hay diversas modificaciones que han sufrido los corticoides, ¿no? Y una de esas para, en realidad, elevar el efecto antiinflamatorio, ¿qué es lo que ha pasado? Que al elevar este efecto antiinflamatorio han hecho que también justo esquiven a esta enzima, ¿no? Esquiven a esta enzima. Y por lo tanto, a la vez que elevan el efecto antiinflamatorio, también empieza a haber efecto mineralocorticoide. Y eso pasa con los glucocorticoides que son sobre todo fluorados.
Dentro de los florados está la dexametasona, ¿no? La betametasona, ¿no? Que nosotros no utilizamos justamente, ¿por qué? Porque ellos evitan esta enzima y por lo tanto vamos a encontrar más efecto mineralocorticoide, más eventos adversos en relación a este efecto mineralocorticoide. Y esa es la explicación por qué, ¿no? No utilizamos mucho esos medicamentos, salvo en algunas excepciones. Por ejemplo, en el embarazo, cuando nosotros queremos que el efecto traspase la placenta y queremos que el efecto sea en el feto, por ejemplo, si queremos tratar la lupus neonatal, ¿no? Entonces ahí sí utilizamos, ahí sí la dexametasona, la betametasona. Por ejemplo, nos estoy dando cuenta en ginecología, cuando hay necesitamos la maduración placentaria en la ruptura prematura de membranas, ¿no? ¿No? O en el riesgo de parto pretérmino, lo que hacen es maduración fetal con los glucocorticoides. ¿Pero qué glucocorticoide utilizan? No utilizan prednisona, no utilizan ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque la prednisona sí es altamente, o sea, sí es altamente inhibida por esta enzima, ¿no? Y más bien los medicamentos fluorados no son, no son inhibidos y por lo tanto traspasan la placenta. Y por eso es que para la maduración fetal se utiliza la betametasona, se utiliza la dexametasona. Entonces, y esa es la explicación también para ese efecto. Entonces, como les había mencionado, el glucocorticoide entonces ha sufrido diversos cambios, ¿no? Desde el compuesto E, que inicialmente se, este, se aisló, ¿no? Que tenía una estructura de ciclo pentano perhidrofenantreno, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Entonces, estas han sufrido ciertas modificaciones, sobre todo como porque sabemos que la cortisona no es un compuesto activo, ¿no? Necesita activarse por la enzima que habíamos mencionado para convertirse en cortisol, hidroxilarse, como vemos acá, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que han sufrido algunas modificaciones, la prednisona, ¿ve? Que necesita convertirse a prednisolona en el hígado, ¿no? Y después se han dado metilaciones que aumentan el efecto eh, antiinflamatorio, potencian el efecto antiinflamatorio e inmunosupresor del medicamento, ¿no? Igual que la floración. La floración el, el- el motivo de qué florar estos medicamentos justo es para eso, para aumentar la potencia antiinflamatoria, pero tiene esos componentes, ¿no? Que justo al florar van a pasar de largo a la isoenzima tipo 2, que más bien las inactivaba en zonas donde no es necesario la acción del corticoide, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a los mecanismos de acción. El mecanismo de acción que ustedes conocen, el más conocido es el genómico, ¿no? Con su receptor a nivel del citosol, ¿no? Es la vía clásica, ¿no? Acá, como sabemos, el glucocorticoide es liposoluble y va a atravesar la membrana y se va a unir a su receptor que está en el citosol. El receptor que está unido a chaperonas y se une, ¿no? Y luego va a ir hacia el núcleo a producir todo su efecto en los genes a nivel genético, por eso es efecto genómico. Ahora, su efecto a veces demora, ¿no? El efecto clínico es en 30 minutos aproximadamente, ¿no? Y para que tenga persistencia del tiempo, en horas y meses. Y más bien, también es importante decir que este efecto, como es dependiente de un receptor, entonces al final es saturable, ¿no? Entonces, cuando utilizamos una dosis de prednisona de 7,5 miligramos al día, se dice que se satura menos del 50% de los receptores. Si utilizamos una dosis media de 7,5 a 30, ya se satura entre el 50 y el 100%, y más de 30 miligramos, se llama dosis altas, ya se satura más del 100%. Entonces, y ahí ya si pasamos la dosis de 30 miligramos, son dosis muy altas, incluso dosis de pulsos ya, entonces ya no vamos a ir el efecto hasta esta vía, sino hasta la otra vía. Entonces, ¿y en qué pacientes nosotros necesitamos el efecto no genómicos? En los que queremos que el efecto sea rápido, que corre riesgo la vida del paciente. Entonces, ahí utilizamos dosis más altas justo para saturar el efecto genómico y se vaya el no genómico para tener un efecto más rápido. Esto es el recubrimiento más reciente, ¿no?
Son por tres mecanismos mediados por un receptor citoplasmático unido a chaperona. La chaperona dicen que tiene un efecto importante, también antiinflamatorio. También por interacción directa del glucocorticoide, como sabemos es liposoluble y atraviesa las membranas celulares, ¿no? Sin embargo, un poco de ese glucocorticoide se queda interaccionando con los transportadores transmembranas, sobre todo del de sodio y del de calcio, ¿no? Y esa alteración de esos transportadores es que también produce un efecto antiinflamatorio. Y también se dice que eso es en investigación, que hay un receptor también de membrana para el glucocorticoide, ¿no? Todavía está en investigación. Ahora, sobre todo esta interacción directa con las membranas celulares es la que se produce por la dosis de bolo, ¿no? De bolo perdón, de pulso de bolo, ¿no? De dosis muy altas de glucocorticoides, ¿no? Y el que está mediado por las chaperonas, ¿no? Más incluso se ve incluso con dosis no tan bajas, ¿no? De 30 miligramos a más, ¿no? No tanto dosis de pulso. Acá están, bueno, lo que les he mencionado, pero en gráficos, ¿no? Acá está el corticoide que inicialmente estaba unido a la transcortina, que es la globulina que transporta al glucocorticoide, ¿no? Recuerden que la unión a proteínas plasmáticas del glucocorticoide se da, bueno, en este caso por la transcortina, y es alto solo en el cortisol. El resto de glucocorticoides sintéticos no tiene mucha unión a proteínas plasmáticas, ¿no? En el cortisol sí, solo hay una porción pequeña de cortisol que está libre, que está haciendo todos los efectos eh, que se necesita basalmente, ¿no? Del glucocorticoide, pero el resto está unido a esa transcortina. Pero normalmente con el glucocorticoide sintético, más bien no, ¿no? La mayoría está haciendo todos los efectos antiinflamatorios, no se une mucho a proteínas. Entonces va y se une a su receptor, el cual se tiene que, cuando se une el glucocorticoide con el receptor, se liberan estas chaperonas, ¿no? Estas proteínas de shock térmico. Y una vez unido este complejo receptor y con el glucocorticoide se va al núcleo y va a producir dos efectos, ¿no? Estos son los dos efectos genómicos que se da con la unión de este complejo receptor glucocorticoide, de transactivación y de transrepresión. Hay dos formas en las cuales actúa, ¿no? Y en las cuales se obtiene el efecto antiinflamatorio. De transactivación se refiere, como su nombre lo dice, es que va a activar al unirse a una región del ADN, ¿no? Justo de unión a este complejo, ¿no? Va a activar la expresión y la síntesis de proteínas antiinflamatorias, ¿no? Como son la interleuquina 10, el inhibidor del factor nuclear kappa beta, la anexina 1. Y también de proteínas reguladoras como las aminotransferasas, tirosina aminotransferasas, las deshidrogenasas, entre otras, ¿no? Y en el caso del mecanismo de transrepresión, igual su nombre lo dice, va a reprimir la síntesis de proteínas o citocinas proinflamatorias, ¿no? ¿Por qué? Porque compite con los factores de transcripción proinflamatorios en su unión al al ADN, ¿no? En su unión al ADN, como vemos acá, ¿no? Entonces, se une a ese factor de transcripción y por lo tanto ya no se une el factor de transcripción en el ADN, ¿no? Para estimular a la transcripción y la síntesis de estas proteínas proinflamatorias. Entre estos factores de transcripción afectados está el factor nuclear kappa beta que conocemos, ¿no? También el factor activador 1, el factor activador de células T, también el STAT5, ¿no? Entre otros. Todo eso es que se disminuye la síntesis de COX-2, de interleuquina 1, 6, beta, factor de crecimientos también, intervascular, prostaglandinas, interferón, entre otros. Entonces, dos tipos de acción en la vía genómica, y este es para recordar la vía no genómica de lo que les había mencionado, ¿no? El glucocorticoide pues va a ir ya, una vez saturado la vía genómica, va a ir a la vía no genómica y en este caso, cuatro mecanismos, ¿no? Uno es por la acción de las chaperonas y otro es por acción también en los transportadores de membrana, como había mencionado, por alteración de la función de los transportadores de membrana, ¿no? Y también por unión a un receptor que todavía está en estudio, ¿no? Acá, como vemos acá, ¿no?
Y bueno, las indicaciones farmacológicas principales de los glucocorticoides son para trastornos inflamatorios, ¿no? Como artritis reumatoide, autoinmunes, lupus, vasculitis, para alérgicos como el asma grave, reacciones alérgicas severas, ¿no? Enfermedades autoinmunes en general. Para trastornos endocrinos también, para el diagnóstico de síndrome de Cushing, como les he mencionado, para el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal e hiperplasia suprarrenal congénita. Y en emergencias médicas también, en casos de anafilaxia, de shock séptico también se utiliza, en el síndrome de activación macrofágica, que también se ve en las pacientes con enfermedad autoinmune, ¿no? Ah, continuamos. Ahí, sí. Efectos adversos, la mayoría sabe más o menos y que está en relación cuando se usa de forma prolongada. Generalmente se ven estos efectos cuando la dosis que se utiliza es mayor de 7,5 miligramos por día, equivalente de prednisona, estamos hablando, y los equivalentes, ya sea dexametasona, el equivalente a mayor de 7,5 miligramos de prednisona. También ya sea metilprednisolona, dice entre otras, ¿no? Cuando se utilizan una dosis mayor de 7,5 equivalente de prednisona, ¿no? Por más de generalmente 3 meses es que vamos a ver los eventos adversos, eso es cierto, ¿no? Y muchas veces en las enfermedades reumatológicas lo usamos, ¿no? Sobre todo en artritis reumatoide, lupus, vasculitis, que es necesario utilizarlos por largo plazo. Entonces hay que tener cuidado con respecto, en caso del sistema óseo, ¿no? Incluso ya con una dosis mayor de 2,5 en más de 3 meses se observa ya mayor riesgo de fracturas y de osteoporosis, ¿no? Entonces, acá la intervención es dar suplementos de calcio, vitamina D, hacer a todos una densitometría basal para establecer el riesgo de fractura también, ¿no? Y en pacientes con alto riesgo de fractura, no necesariamente deben tener osteoporosis, ya dar bifosfonatos, ¿no? El riesgo de osteonecrosis, sobre todo cuando hay dosis mayores de 15 miligramos, se ha visto eso, ¿no? De prednisona, más de 3 meses, ¿no? Más riesgo de osteonecrosis la zona más frecuente es en el fémur, ¿no? Metabólico, más riesgo, efecto adverso es hiperglicemia, dislipidemia, redistribución grasa, ¿no? Pues, el síndrome de Cushing exógeno que vemos. Entonces, ahí es importante el control glicémico en los pacientes que reciben ello, ¿no? Y el perfil lipídico periódico. Cardiovascular, aumenta la presión arterial, también dosis altas, sobre todo dosis de pulsos, más riesgo, ¿no? Y también retención hidrosalina, ¿no? Y más riesgo también de hipopotasemia con estos pacientes. Entonces siempre es importante el control de la presión arterial, sobre todo si se le va a dar dosis de pulso, el control de electrolitos previamente a dosis de pulso, ¿no? También es importante que en dosis de pulso, no dice acá, pero hay arritmias, también pueden aparecer arritmias. Entonces es importante un EKG previamente a la aplicación del pulso de corticosteroides, ¿no? Em, Ocular, catarata, glaucoma, que se ve también con la exposición prolongada, ¿no? Hay que hacer un control oftalmológico periódico y ya, bueno, si el paciente está sintomático, que la idea es no llegar, siempre pasar por derivar al oftalmólogo. El tipo de catarata que pasa con ellos es la catarata subcapsular posterior. Y en endocrinos, la supresión del eje, sobre todo se da cuando hay el retiro brusco de los corticoides. Entonces es importante educar al paciente de no suspender el corticoide. Muchas veces por los eventos, pues sobre todo por los eventos adversos con relación a la parte de la distribución grasa, ¿no? A la parte del acné, que en muchos casos no he puesto acá, ¿no? Pero también se dan en estos pacientes. Los pacientes retiran bruscamente el medicamento. Entonces hay que educarles que no es peligroso retirar, ¿no? Por esa supresión de eje. Entonces siempre se ve dar el retiro gradual, ¿no? Justo para prevenir ello. Infeccioso, obviamente hay mayor susceptibilidad a infecciones con estos fármacos porque también son inmunosupresores, ¿no? Deprimen las células que participan tanto en la inmunidad innata como adaptativa, ¿no? Los linfocitos B se vienen abajo, ¿no? En estos pacientes es importante encontrar, a veces le toman un control cuando utilizan mucho tiempo corticoides a dosis altas,
Entonces se toma un control de hemograma y vemos linfopenia, y es por el corticoide. Asimismo, también todos los leucocitos aumenta la permeabilidad vascular el corticoide. Entonces, si encontramos en un hemograma, un control en un paciente asintomático que no tiene fiebre, y podemos encontrar neutrofilia también en estos pacientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, hay mayor susceptibilidad a infecciones justo porque produce la depresión de todas las series, ¿no? Todos los neutrófilos en la parte periférica, en la parte vascular. Entonces es importante la vigilancia clínica de síntomas como de fiebre, ¿no? Revisar síntomas urinarios, respiratorios, ¿no? Y prevenir con vacunación también, ¿no? Sobre todo de virus, la vacunación de virus eh, inactivados se puede dar a los pacientes como también, también la antineumocócica también, ¿no? Para influenza también se puede dar que tienen generalmente la vacuna de tipo inactivada, ¿no? Pero más bien de los gérmenes que son atenuados o de los virus atenuados, ahí se tendrá cuidado, ¿no? Ahí generalmente no damos, cuando hay una inmunosupresión importante con este medicamento, no está contraindicado ese tipo de vacunación. Ahora, contraindicaciones, ya para casi terminar, creo. Em, Obviamente, si hay una infección activa no controlada, bacteriana, fúngica, viral, no se debería dar. ¿No? Igual, de todas maneras, siempre se analiza el riesgo-beneficio, hay que recordar eso, porque por eso que he puesto que ninguna contraindicación es absoluta en una emergencia vital. Es decir, supongamos que el paciente esté haciendo un síndrome pulmón-riñón con hemorragia alveolar, nefritis lúpica rápidamente progresiva, activa. ¿No? Entonces ahí el riesgo-beneficio de repente tiene un proceso infeccioso concomitante, se le cubre la parte antibiótica y a la vez se le da en este caso el corticoide a dosis altas, en dosis de pulso, ¿no? ¿Por qué? Porque corre en riesgo la vida del paciente. Entonces se evalúa el riesgo y el beneficio. En la tuberculosis activa también no tratada, recuerden que en pacientes que toman el corticoide más de 15 miligramos diarios por más de 3 semanas, hay mayor riesgo de reactivación de la tuberculosis latente. Y es por eso que en todos pacientes que van a recibir esas dosis deberíamos hacerles prueba de PPD, cuantiferón, lo que tengamos a la mano, para prevenir si existe tuberculosis latente. Y si hay que darle también quimioprofilaxis, ¿no? Para esa tuberculosis latente. Evitar vacunas vivas atenuadas, como se había mencionado, ¿no? Em, Metabólicas y endocrinas, si hay diabetes mellitus no controlada, de forma severa que hace complicaciones agudas graves, mejor no dar. Síndrome de Cushing preexistente también. Y gastrointestinales, ¿no? Que es más contraindicación relativa a úlcera péptica activa, osteoporosis severa preexistente, trastornos psiquiátricos no controlados, porque también hay riesgo de psicosis. He mencionado que también se da, ¿no? Dosis mayores de 20 miligramos con complicación rara, pero también se puede dar. Ahora, la vía de administración de corticoide obviamente va a depender también de la condición clínica del paciente y de lo que queramos lograr de forma, o que queramos lograr en el paciente, ¿no? De la complicación, de la manifestación también del paciente. Por ejemplo, hay la vía oral, como la prednisona y la prednisolona, que se utiliza en vía oral. Parenteral está la metilprednisolona, la hidrocortisona, tienen también la dexametasona también. Intramuscular, generalmente son presiones como la betametasona. Local, infiltraciones triamcinolona, inhaladas en el caso de asma, la fluticasona, budesonida, tópica para manifestaciones cutáneas por el lupus, por ejemplo, se puede utilizar también ese tipo de presentación, ¿no? Ahora, ¿qué corticoide utilizar? Va a depender como les había mencionado, del paciente. Eh, en el caso de la metilprednisolona y la prednisolona, recuerden, la prednisolona es la forma activa de la prednisona, ¿no? Nosotros no tenemos prednisolona en nuestro medio, o si hay, es escasa, ¿no? Entonces utilizamos la prednisona. Sobre todo en general en todos los pacientes. Nada más tener cuidado en pacientes que tienen un problema hepático, porque ahí en el hígado es donde se da el metabolismo y la conversión a prednisolona. Entonces no va a ser efectivo, no va a ser tan efectivo el efecto de la prednisona en pacientes con insuficiencia hepática. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y en la metilprednisolona generalmente la damos por vía endovenosa para dosis de pulso,
que la damos en dosis de 500 a 1 gramo, ¿no? De 3 a 5 días, ¿no? Y se da en pacientes que corren riesgo la vida del paciente, ¿no? Y obviamente porque queremos que se vayan los efectos a la vía no genómica, ¿no? Y el Deflazacort, que es un medicamento opcional, que generalmente han visto que se utiliza mucho en pacientes que no tienen tanta componente inflamatorio tan severo que esté dañando algún órgano. em, Vital, ¿no? Generalmente lo utilizamos en artritis reumatoide. Y se ha encontrado que en relación a la prednisona tiene menos riesgo de osteoporosis, menores efectos sobre los carbohidratos, a la distribución grasa también, menos riesgo de diabetes, ¿no? Y en los niños también menos riesgo de retraso del crecimiento lineal infantil, ¿no? Menos efectos gastrointestinales también, ¿no? Y también hay una presentación que no está en nuestro medio, pero es necesario conocerla, que también se es de una prednisona de liberación prolongada. Y entonces, ¿por qué es una opción, ¿no? Que idealmente se debería dar en la noche ese tipo de presentación? Por la cual la liberación del fármaco se da a las 2 de la mañana, anticipando el pico de las citocinas, que se da generalmente a las 4 de la mañana, por ahí. Entonces, con eso se controla la rigidez matutina. Normalmente nosotros lo que hacemos es imitar el ciclo circadiano, como les he mencionado, a las 8 de la mañana, y damos a las 4 de la mañana una dosis si es que el paciente presenta mucha rigidez matutina que no se puede controlar con la dosis de las 8 de la mañana, ¿no? Y esto es, bueno, lo que ya les había mencionado algo de las dosis del corticoide, ¿no? Generalmente se dividen en dosis baja, media, altas y dosis de pulso, en relación obviamente a la dosis de prednisona, porque se puede hacer equivalencias con otro medicamento, ¿no? Entonces, eso se puede convertir a otra medicamentos, a otro tipo de corticoides también, ¿no? Pero esa es la forma de clasificarlo. Dosis baja, con menos de 7,5 miligramos, generalmente lo utilizamos para manifestaciones cutáneas, articulares leves, ¿no? Como se ven pacientes con artritis reumatoideas, ¿no? Em, Suficiente. Recordar que la dosis fisiológica del corticoide es de 7, justo es menor de 7,5 miligramos por día, ¿no? Después, dosis media llamamos a la dosis de 7,5 a 30 miligramos y que se utiliza generalmente para serositis, manifestaciones articulares severas que no responden con la dosis baja, ¿no? Refractarias, a manifestaciones hematológicas no severas, trombocitopenias moderadas, leves o moderadas, ¿no? Y en dosis altas, más de 30 miligramos al día, ¿no? Cuando sobre todo haya compromiso de un órgano vital, ¿no? Pero no de forma tan severa, ¿no? ¿En qué pacientes? Por ejemplo, que tienen nefritis lúpica clase 3, ¿no? Que tienen proteinuria, pero no está provocando una insuficiencia renal, ¿no? En pulmonar como EPID de repente también, una EPID activa, ¿no? Progresiva, en neurológicas como también neuropatías periféricas también, oculares también cuando no está tan severamente afectado, por ejemplo, en trastornos como uveitis anterior, aunque generalmente se utiliza solo tópica, en caso que no responda, se utiliza vía oral, ¿no? Entre otras. Ya dosis de pulso mayores de 100 es cuando ya corre en riesgo la vida del paciente, como había mencionado, un síndrome pulmón-riñón, en un síndrome de activación macrofágica, como hemos dicho en emergencias, ¿no? En manifestaciones de órganos severas y progresión rápida que le puede llevar al paciente ya a insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? En la nefritis lúpica clase 4, ¿no? Que generalmente está indicado eso sí o sí, porque ahí ya deterioro de la función renal, en compromisos severos como hemorragia neumonitis lúpica, hemorragia alveolar, ¿no? Pulmonar, neurológicas como en las neuromielitis, enfermedades desmielinizantes, ¿no? En las miopatías muy severas, ¿no? Con riesgo de la vida, ¿no? Oculares, por ejemplo, en pacientes con neuritis óptica, en pacientes con uveitis posterior, ¿no? Que corren riesgo la pérdida del órgano, también de la funcionabilidad del órgano y la vida del paciente, ¿no? Y también incluso hay pérdidas de audición en pacientes con vasculitis de forma aguda, que si no se da el tratamiento, llegan a tener sordera.
secuelar, ¿no? Entonces, en esos tipos de pacientes que se utiliza la dosis de pulso. Y ahora para terminar, creo que puntos clave en los corticoides en reumatología, como había mencionado, son agentes importantes. Siempre debe utilizarse, no es el tratamiento como monoterapia, sino utilizarlo siempre en combinación con un fármaco modificador de la enfermedad, sobre todo para prevenir el uso a largo plazo. Em, Son útiles para reducir la actividad y para tratar brotes, pero no como un tratamiento a largo plazo. Eso debería quedarnos. Mientras se utiliza en un tiempo menor, es mejor, ¿no? Justo para prevenir los eventos adversos. En pacientes en enfermedades como lupus, vasculitis, que dan una afectación de órgano mayor, se debe requerir dosis más altas, incluso dosis de pulso, ¿no? La decisión de qué medicamento utilizar obviamente debería individualizarse, ¿no? Y hay que recordar que ninguna dosis es absolutamente segura, porque hemos hablado de osteoporosis con una dosis solo, incluso menor, perdón, una dosis mayor, 2,5 miligramos, una dosis muy pequeña, incluso ya hay riesgo de tener osteoporosis, entonces ninguna dosis es segura, ¿no? Y este es un caso clínico, a ver si alguien de ustedes quiere participar para ya terminar, que es una mujer de 58 años con artritis reumatoide de 6 años de evolución en tratamiento con metrotexato. A ver, refiere dolor e inflamación en manos en las últimas 2 semanas, antecedente de úlcera gástrica sangrante hace 3 años y la función renal está conservada. A ver, ¿qué medicamento, por ejemplo, si es un AINE? ¿Por, por qué utilizaría un AINE o un corticoide primero, quien quiere participar? Y si lo utiliza, por qué lo utilizaría y qué consideraciones debe utilizarlo? A ver, vamos a elegir a alguien de ustedes. Jacqueline Clara Guapaya. ¿Está Jacqueline? ¿Jacqueline está? Ah, doctora, buenas. Ya, Jacqueline, a ver, ¿qué AINE utilizaría? O si utilizarías un AINE o un corticoide primero para tratar el dolor de esta paciente. Bueno, por el antecedente de la úlcera, creo que no sería bueno utilizar un liner, quizás un corticoide. ¿Ya? Por el antecedente solo de úlcera, pero recuerda que los corticoides también tienen riesgo de también gastrointestinal, ¿no? Creo que es menor que los AINES, ¿sí? ¿Y cuál tipo de glucocorticoide utilizarías? ¿Mm? Jacqueline, di el que tú tengas en mente, ¿no? El que conocemos de repente todos. El que tengas en mente, no te preocupes. Sería de repente prednisona. A dosis altas, a dosis medias, a dosis bajas. A ver, ¿hay uno de ustedes que quiera participar? Bueno, una opción en ella, chicos, está bien su compañera, o sea, obviamente de entre los dos, el que tiene menos riesgo gastrointestinal es el corticoide, ¿no? Si es una paciente que aparentemente ha estado estable y recién hace una semana, quizás te está teniendo un brote, ¿no? Entonces el corticoide es una opción. Normalmente, como había mencionado en la artritis reumatoide en compromiso articular, utilizamos dosis bajas y es suficiente, ¿no? Es una opción, pero también en pacientes con úlcera gástrica generalmente no quieren utilizar medicamentos vía oral. Una opción también es darle intramuscular como depósito o incluso darle bolos de metilprednisona por corto tiempo y de ella no utilizar, ¿no?
Y a ver, Ivette dice que ella podría, una opción para ella sería de repente darles AINES de tipo de los selectivos para la COS-2, ¿no? También sería una opción porque ya ha pasado cuánto tiempo, ¿no? Ha pasado 3 años, ¿no? Y si hay pacientes que no desean por ningún motivo utilizar corticoides, se le da la opción, pero si no desean por ningún motivo, entre los dos AINES, tanto los selectivos y los no selectivos, están los selectivos para la COS-2. Y si le agregarías una medida de protección, sí, ¿no? Ahí sería un inhibidor de la bomba de protones como meprazol, ¿no? Para prevenir por el corto. Bueno, generalmente damos como máximo 2 semanas, ¿no? El antiinflamatorio idealmente, ¿no? Para justo controlar ese brote que quizás tenga una etiología, ¿no? Acá el manejo sería buscar infecciones también o causas de por qué es que se ha activado la enfermedad, ¿no? No nos dicen nada si el tratamiento es regular, pero bueno, si no es regular, también eso es que hay que evaluar bien en la historia del paciente, ¿no? Ahora, acá totalmente contraindicado, obviamente, son los AINES no selectivos por el riesgo, mayor riesgo, ya si ha tenido una úlcera sangrante previa de tener otro sangrado, ¿no? Muy bien, chicos. Y eso sería todo, creo. Bueno, ahí están solo las referencias, serán más los libros para este caso, para este tema. Y bueno. ¿Alguna pregunta?